Hola, encantado de conoceros de nuevo, soy Emilio García Mobronte, uno de los profes de dermatología de la Academia MIR, y durante los próximos minutos vamos a explicar los puntos más importantes del tema 2, manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, que nos dejamos para la fase de consolidación 1. Ya sabéis que en su momento os indiqué que el tema 2 es uno de los más arduos del manual. ¿Por qué? Porque tiene un elevadísimo número de patologías, un montón de asociaciones, de tal manera que si no lo explicamos lentamente para digerirlo poco a poco, el problema es que acabamos con una gran cantidad de información que no somos capaces ni de gestionar ni de memorizar. Mientras que en contacto nos centramos en las enfermedades reumatológicas y en los síndromes paraneoplásicos, en consolidación nos vamos a focalizar más en las manifestaciones cutáneas de las enfermedades endocrinometabólicas y posteriormente de los déficits nutricionales. Y dentro de las endocrinometabólicas tendremos que empezar a explicar las porfirias. Yo siento mucho tener que perder nuestro tiempo explicando las porfirias porque son enfermedades con una frecuencia muy baja y de hecho desde que ya existe el tratamiento curativo de la hepatitis C todavía más, pero bueno, en el MINE sí que es cierto que suele haber algunos catedráticos, yo creo que de medicina interna, que les gusta mucho el tema de las porfirias y generalmente suele caer una pregunta cada 4 o cada 5 años. Yo creo que si ahora os pasaran a todos una encuesta, de los 3 grandes grupos de enfermedades que odiáis, estarán las glomerulonefritis, las vasculitis y seguramente las porfirias estén ahí en el top 3. Pero yo os voy a traer buenas noticias. Vamos a esquematizar y a resumir un montón el tema de las porfirias, para que algo que parezca extraordinariamente complicado seamos capaces de memorizarlo y de acertar todas las preguntas de calle en el MIR. Así que vamos allá. Bueno, ¿de dónde vienen las porfirias? Las porfirias son un conjunto de enfermedades, generalmente hereditarias, aunque hay algunas variantes que pueden ser adquiridas, que se producen por alteraciones en la vía de la síntesis del grupo hemo. Ya sabéis que la hemoglobina está constituida por diferentes cadenas proteicas y a su nivel central presenta un grupo hemo y en el interior el catión de hierro que permite la unión con el oxígeno. El grupo hemo se caracteriza por ser una molécula muy compleja con una morfología circular. Ya sabéis que en la vida, en el cuerpo humano y en cualquier organismo, las cosas no aparecen por arte de magia y borrás, ¿vale? Hay una serie de procesos, de vías de síntesis muy complicados, muy perfeccionados a lo largo de la evolución, que nos permiten acabar generando una molécula tan extraordinariamente compleja. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la síntesis de la vía del grupo hemo se hace por una vía anabólica con muchos pasos, de la cual partiremos de una serie de precursores muy sencillos que se llaman lineales, en el que se pasarán por una síntesis y por una serie de vías enzimáticas hasta al final acabar sintetizando el grupo hemo. Se trata de una molécula con una morfología circular. Bien. En el caso de las porfirias, lo que ocurre es que se produce un defecto enzimático, bien cuantitativo o bien cualitativo, y por lo tanto se trunca la vía de la síntesis del grupo hemo. Y esto acaba haciendo que se produzca una acumulación de metabolitos en las vías anteriores. En función de qué metabolitos se acumulen, las manifestaciones a nivel del cuerpo serán unas u otras. Vamos a irlo razonando. En primer lugar, lo que sucede es que cuando la alteración de la vía enzimática, es decir, la alteración del enzima está localizado en un estadio muy inicial, lo que sucederá es que se acumularán moléculas lineales. Estas moléculas lineales, para que lo entendamos, son como muy hidrosolubles, ¿vale? Es decir, como que directamente no tienen ni siquiera la capacidad de poder llegar a la piel. Por lo tanto, no producirán manifestaciones en la piel y exclusivamente producirán manifestaciones sistémicas. Luego, por otro lado, ¿qué puede suceder? Por otro lado, puede suceder que la alteración enzimática se encuentre en un punto medio de la vía de la síntesis del grupo hemo. En este caso, pues vamos a poner un ejemplo al cual pues tenemos como la mitad de un grupo hemo. Esto se caracteriza por presentar una serie de dobles enlaces que tienen la capacidad de absorber radiación ultravioleta. En este caso, producirán
manifestaciones sistémicas algunas y producirán manifestaciones en la piel. ¿Por qué? Porque en este caso, cuanto más dobles enlaces tienen, más liposolubles son, de tal manera que por lo tanto más facilidad tienen para poder llegar a la piel. El problema de estos metabolitos, ¿vale?, es que se acumulan a nivel de la unión dermoepidérmica, es decir, del punto de unión entre la epidermis y la dermis, y se acumulan ahí. En principio, si se acumulan ahí, no produce absolutamente nada. Pero ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente vivimos en un medio externo, expuesto al sol, de tal manera que cuando se produce la activación por la radiación ultravioleta, se genera mucha inflamación a nivel de la unión dermoepidérmica que nos producirá las manifestaciones cutáneas específicas en la porfiria que veremos en la porfiria cutánea tarda. Y luego, por último, lo que puede suceder es que las alteraciones se encuentren localizadas en los puntos más distales de la vía de la síntesis del grupo hemo. Es decir, que a lo mejor son moléculas que se parecen mucho al grupo hemo. En este caso, como son moléculas muy grandes, podrán producir manifestaciones sistémicas, como casi todas, y luego a nivel de la piel, ¿qué es lo que sucederá? A nivel de la piel lo que sucede es que son moléculas tan grandes que no tienen la capacidad de difundir a la unión dermoepidérmica, pero sin embargo sí que siguen conservando dobles enlaces, por lo tanto, cuando le incida sobre ellos la radiación ultravioleta, sí que producirá manifestaciones cutáneas que ahora veremos cuáles son las específicas. Así que, de esta manera, podemos tener diferentes tipos de porfirias que se pueden clasificar según las manifestaciones que las desencadenan. Así, en primer lugar, tendríamos el grupo de porfirias que se caracterizan por tener manifestaciones cutáneas predominantes. Dentro de ellas tenemos tres, que serían la porfiria cutánea tarda, que es la más importante porque ha sido la más preguntada en el MIR, después tendríamos la porfiria eritropoyética congénita de Günther y luego finalmente tendríamos la protoporfiria eritropoyética. A continuación tendríamos las porfirias que no cursan con manifestaciones cutáneas y que únicamente son sistémicas, que serían la porfiria aguda intermitente y el déficit de ala sintetasa. Y luego finalmente tendríamos aquellas porfirias en las cuales tienen tanto manifestaciones cutáneas como manifestaciones sistémicas floridas, que serían fundamentalmente dos, la coproporfiria y la porfiria variegata. Vamos a ir viendo los denominadores comunes de cada una de ellas. En el caso del predominio de las manifestaciones cutáneas, lo que va a suceder es que se produce la acumulación de metabolitos intermedios, ¿vale? De tal manera que, sobre todo, producirán manifestaciones de dos grandes grupos. Luego, por otro lado, tenemos las manifestaciones cutáneas, en las cuales se producirá el acúmulo de precursores lineales, por lo tanto no tendrán manifestaciones cutáneas. Y las manifestaciones cutáneas y viscerales suelen ser por bloqueos que están más o menos en la mitad de la vía de la síntesis del grupo hemo. ¿Cómo me acordaba yo de estas cosas? Vale, pues de aquellas que cursaban con manifestaciones cutáneas y viscerales, yo me acordaba por lo siguiente. Primero, por la porfiria variegata. Pues variegata es de variado, de tal manera que suele tener una clínica variada. Con esta regla mnemotécnica tan tonta, yo me acordaba que cursaba con manifestaciones cutáneas y viscerales bastante características. Luego tenemos la coproporfiria. Vale, la porfiria, como ahora veremos, es la enfermedad de los vampiros, es decir, que no les gusta que le den la radiación ultravioleta porque si no les aparecen manifestaciones cutáneas. Pues yo me acordaba de esto, de como si una persona coproporfiria, pues copro, caca, pues yo me hice la regla mnemotécnica de imaginarme a alguien que se ponía caca a lo largo de toda su piel para protegerse del sol y no volverse loco, ¿vale? Pues con esta tontería de regla ya os vais a acordar de que cursa con estos dos grandes grupos de manifestaciones. Bien, vamos a ir hablando de las porfirias que cursan con manifestaciones cutáneas y se trataría de la porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente, y es la más frecuente porque rara vez suele ser genética, es decir, generalmente suele ser adquirida por una alteración
en el enzima exclusivamente a nivel hepático. ¿Qué es lo que sucede? Pues estos suelen ser pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia hepática, bien precipitado por la infección por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C, por una hemocromatosis, que hace que el enzima localizado en los hepatocitos que participa en la vía de la síntesis del grupo hemo no funcione de manera adecuada y por lo tanto se produzca la acumulación de determinados precursores. En este caso, la porfiria cutánea tarda produce la acumulación de metabolitos intermedios, es decir, eran aquellos que se depositaban a nivel de la unión dermoepidérmica, de tal manera que cuando incide sobre ellos la radiación ultravioleta se produce su activación y los pacientes van a presentar las siguientes manifestaciones cutáneas. Como hay inflamación, primero se generarán ampollas subepidérmicas, porque ahí se acumulaban las porfirinas. Suelen ser ampollas tensas, a veces están rodeadas por bases inflamatorias y la clínica ¿dónde va a aparecer? En áreas fotoexpuestas, es decir, sobre todo a nivel del dorso de las manos y a nivel de la cara. Como se acumula a nivel de la unión dermoepidérmica, estos pacientes tendrán fragilidad cutánea porque las porfirinas hacen que la unión dermoepidérmica no funcione de manera adecuada. Así que estos pacientes generalmente solerán presentar bastantes erosiones y dirán que es que tienen la piel muy fina y que prácticamente con cualquier traumatismo se les hace una herida. Luego, aparte de esto, es bastante característico que desarrollen hiperpigmentación y sobre todo hipertricosis malar, en un intento de su piel de protegerse de la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que sucede? Que estas erosiones y las ampollas no cicatrizan de manera fisiológica, sino que lo van a hacer formando quistes de milium, es decir, pues quistes pequeñitos, como si fueran quistes sebáceos, quistes epidérmicos, pero de color y de tamaño mucho más pequeño. La porfiria cutánea tarda, por lo tanto, solía aparecer en varones de mediana edad y el diagnóstico se hace en orina, ¿vale? En este caso hay que estudiar la existencia de las porfirinas a nivel de la orina. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Pues bueno, primero, si se puede, el tratamiento de elección es el manejo de su patopatía de base. De hecho, esto se vio perfectamente con la introducción de los antirretrovirales de acción directa en la hepatitis C, en los cuales, si se curaba la hepatitis C, la porfiria cutánea tarda desaparecía porque se restablecía la actividad enzimática. En el caso de que no se pueda hacer un tratamiento de base, los de elección son las flebotomías, es decir, hacer sangrías para reducir el nivel de porfirinas en sangre, y luego se utilizan antipalúdicos, como la cloroquina o la hidroxicloroquina, que lo que hacen es, primero, tener una función de fotoprotección, entre comillas, y segundo, de actuar como quelante de los depósitos de porfirina del organismo. Ya sabéis que la porfiria cutánea tarda pues sí que fue relativamente preguntada en la década de los 2000 y a principios de los 2010, pero la verdad es que hace bastante tiempo que no se pregunta y yo creo que es por eso, ¿vale? Porque ya prácticamente no hay pacientes con una infección activa crónica por el virus de la hepatitis C. En este caso tenemos esta pregunta de Mir, en la cual nos ponen a un varón de mediana edad, un adulto de 47 años, con hábito enólico, que acudía a la consulta por una aparición de pequeñas lesiones ampollosas en el dorso de las manos por traumatismos mínimos. Es decir, concepto Mir, palabras que directamente nos van a permitir acertar la pregunta sin tener prácticamente ni idea. Ampollas en el dorso de las manos por traumatismos mínimos es sinónimo en el MIR de porfiria cutánea tarda, ¿vale? Es muy característico. Y otra cosa también muy característica es la hipertricosis malar a nivel de las mejillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues evidentemente una porfiria cutánea tarda. Luego después nos ponían a un hombre de 62 años, es decir, de nuevo un varón de mediana edad, con un antecedente de hábito enólico importante, que tenía además una infección crónica por el virus de la hepatitis C, que se había tomado un ibuprofeno, se había ido a la playa y con la fotoexposición de repente le habían aparecido ampollas tensas en el dorso de las manos. Y a la exploración presentaba ligera hipertricosis malar. ¿El diagnóstico cuál era? Pues sorpresa, como no podía ser de otra manera, el de porfiria cutánea tarda. Luego después vamos a comentar los dos tipos restantes de porfirias que se caracterizan por tener predominantemente manifestaciones cutáneas, aunque también pueden tener manifestaciones sistémicas, que son la porfiria eritropoyética congénita de Günther y la protoporfiria eritropoyética. Vamos a ir explicando cada una de ellas. La porfiria eritropoyética congénita de Günther, para que nos acordemos muy bien, se trata de una porfiria cutánea tarda a lo bestia, ¿vale? Así que, ¿esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que hay un defecto enzimático, ya en estas porfirias casi siempre van a ser genéticos, en los cuales se produce una acumulación de metabolitos intermedios, pero como es a lo bestia, se van a acumular muchísimas cantidades, porque ya es un defecto genético, ya todas las células lo tienen. Y como lo van a tener mucho más a lo bestia, lo que va a suceder es que las manifestaciones cutáneas van a ser mucho más floridas que la porfiria cutánea tarda. Primero, se trata de una enfermedad autosómica recesiva. ¿Cómo me puedo acordar yo de esto? Pues ya sabemos, de miscelánea, que las enfermedades genéticas que cursan con un defecto enzimático generalmente requieren tener 2 copias anómalas del gen para tener una actividad más reducida de la enzima. Es decir, si yo tengo aquí 2 copias, pues tengo que tener las 2 echadas a perder, entre comillas, para que no haya enzima y no se lleve a cabo la función. Por eso es autosómica recesiva. Yo también me acordaba de esto fácilmente porque Gunther, R de autosómico recesivo. En este caso, como es un defecto genético y es autosómico recesivo, las manifestaciones se van a presentar desde la infancia, ¿vale? Porque ya hemos dicho que es mucho más grave que la porfiria cutánea tarde, hay una mayor generación de porfirinas. En este caso, ¿cuáles van a ser las manifestaciones cutáneas? Pues al principio serán muy similares a las de la porfiria cutánea tarda, es decir, empezarán con ampollas tensas, con erosiones, con heridas que van a curar dejando cicatrices y quistes de milium. El problema es que la activación inflamatoria y el daño generado es muchísimo mayor y esto puede llevar a que se produzcan mutilaciones, ¿vale? Es decir, que prácticamente presente como este pobre señor pues una reabsorción completa de la pirámide nasal. Este caso es muy característico de la porfiria eritropoyética congénita que tenga cosas de color rojo, es decir, le ves la orina y a lo mejor tiene color rojo, le ves los dientes y tiene eritrodoncia, ¿vale? Y además, como tienen tantísimas porfirinas, el problema es que hasta tienen mucha tendencia a hacer anemias hemolíticas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues bueno, tratamiento de elección como tal no existe y habrá que individualizarlo según el paciente. El único tratamiento que puede ofrecer una curación a estos pacientes es el trasplante de médula ósea, porque si logramos sustituir sus células de la médula ósea por las de un paciente sano, pues al final, globalmente en el cuerpo habrá una actividad más que aceptable de la enzima y no se generarán tantas porfirinas, de tal manera que el paciente mejorará bastante. Si no, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como en todos los pacientes con porfirias, hacer una fotoprotección para evitar la activación de las porfirinas mediada por radiación ultravioleta, transfusiones, es decir, quitarle sangre del paciente, flebotomías y, pues, si requiere muchas flebotomías, transfundirle para que el propio paciente no se anomice en exceso y luego si las anemias hemolíticas no se controlan fácilmente, pues habrá que recurrir a la realización de una esplenectomía. Y luego, por otro lado, tenemos la protoporfiria eritropoyética. Quiero que os acordéis de esta enfermedad porque es la enfermedad dermatológica que cursa con una fotosensibilidad más inmediata, ¿vale? Es decir, en cuestión de segundos el paciente empieza a tener manifestaciones cutáneas. Ojo, porque por ejemplo el lupus eritematoso agudo, es decir, el sistémico, el que va a la playa y le da el rash malar, a lo mejor es en cuestión de pocas horas, pero es que en este caso estaríamos hablando de que la clínica se genera en cuestión de pocos minutos o de pocos segundos. En este caso, ¿cómo nos lo preguntarían en el MIR? Pues sería muy fácil, ¿vale? Nos van a poner el caso típico de un niño pequeñito en el cual sus papás le sacan a pasear en el carrito y los padres vienen muy asustados a la consulta del médico porque dicen que es que en cuestión al pobre niño de que le dé 2 o 3 rayos de sol empieza a llorar como un poseso, que le duele mucho la piel y que no saben qué es lo que le está pasando a su criatura. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que se produce la acumulación de metabolitos ya muy complejos, ¿vale? Prácticamente en las vías finales de la síntesis del grupo hemo. En este caso, como la molécula es tan grande, no logra difundir a la unión dermoepidérmica, pero sin embargo sí que llega a la piel, y como tiene dobles enlaces, se activa por la radiación ultravioleta. Lo que va a hacer sobre todo el paciente es quemarse muy fácilmente, ¿vale? Es decir, va a hacer unas quemaduras relativamente intensas, con mucho edema, eritema no tanto y sobre todo con dolor. ¿Por qué no va a hacer ampollas como tal? Porque no se depositan a nivel de la unión dermoepidérmica, porque son demasiado grandes. En este caso, ¿cuál será el tratamiento? Pues bueno, la fotoprotección, ¿vale? Si el niño se fotoprotege, pues no le pasará absolutamente nada. Vamos a ir viendo casos. Entonces tenemos una mujer de 36 años, una chiquita joven, que padece desde la infancia fotosensibilidad grave mutilante, ¿vale?
Anemia hemolítica, esplenomegalia e hipertricosis. No existen síntomas neurológicos ni abdominales. El diagnóstico más probable es, pues empezamos, protoporfiria eritropoyética. Hemos visto que esta es la enfermedad típica del niño al que sus papás le sacan a la calle y de repente se pone como un poseso cuando le da el mínimo rayo de luz. Esto no es, porque la protoporfiria eritropoyética no cursa con amputaciones, simplemente con dolor intenso después de la exposición solar. Después, porfiria aguda intermitente. No, ya hemos visto que esta, junto con el déficit de la sintetasa, se produce por la acumulación de precursores lineales iniciales y que estos no tienen la capacidad de activarse con la radiación ultravioleta y por lo tanto no producen manifestaciones cutáneas. Y luego ya tendríamos la porfiria variegata, que hemos dicho que no, porque es una porfiria variada y por lo tanto cursa con manifestaciones cutáneas y viscerales, mientras que en este caso sí que nos están especificando que no tiene ni síntomas neurológicos ni abdominales. Y luego ya finalmente tendríamos la porfiria eritropoyética congénita de Gunther, así que por descarte, sin tener ni idea, la podría haber acertado. Y además nos escribe en el enunciado el cuadro clínico a la perfección. Luego después vamos a hablar de las porfirias que no cursan con manifestaciones cutáneas. Entonces esta sí que ha sido la gran innovación a nivel de preguntar las porfirias, porque ya en el 2019 y en el 2023 se hicieron preguntas sobre estas dos enfermedades. Son dos patologías bastante infrecuentes y que además son muy difíciles de diagnosticar desde un punto de vista clínico, porque las manifestaciones son muy inespecíficas, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque generalmente son manifestaciones que pueden cursar con una intensidad relativamente alta, pero generalmente a veces no, son muy larvadas y afectan a diferentes órganos, de tal manera que son pues, pacientes que generalmente suelen arrastrar visitas en diferentes especialistas, en las que muchas veces se les hace un montón de estudios para descartar organicidad, nadie piensa en las porfirias, se les achaca de trastorno funcional y los pobres y las pobres pacientes pues siguen sufriendo porque evidentemente no se da en el kit de la cuestión. ¿Cómo me acuerdo yo de las porfirias sin manifestaciones cutáneas? Bueno, en este caso yo siempre hacía la metáfora y la comparación y pensaba que se trataba de la enfermedad del hombre lobo. Si las otras son de los vampiros, esta es de la enfermedad del hombre lobo. Es decir, estos pacientes lo que tienen es un factor desencadenante que hace que de repente se generen muchísimos precursores lineales, muchísimos metabolitos de estos tóxicos, de tal manera que desencadena clínica en brotes. En una situación intercrítica, a lo mejor el paciente no se encuentra especialmente mal, pero si de repente tiene algo que incremente mucho la síntesis de estos precursores, el paciente se puede poner muy malito. ¿Cuáles son estos desencadenantes? Pues pueden ser extraordinariamente variados. La lista es absolutamente interminable. ¿Tiene sentido memorizarse eso a nivel del MIR? No. Lo que vamos a hacer es tratar de razonar algunos que son los más frecuentemente preguntables. Primero, pues tendríamos la menstruación, en el caso de las mujeres. Pues bueno, la menstruación ya sabéis que siempre es un estímulo que hace que se desencadenen un montón de enfermedades, ¿vale? Así que si os preguntan por menstruación, pues es lógico que puede suceder. La luna llena, pues ya está. Después, luego por otro lado tendríamos los estrógenos, ¿vale? ¿Por qué los estrógenos? Bueno, pues esto tiene sentido, porque los estrógenos tienen una cierta acción de inducción enzimática a nivel del hígado, de tal manera que pueden hacer o desencadenar que se generen muchos metabolitos precursores. Luego también pueden ser determinados fármacos inductores del citocromo, 3 a 4 generalmente, y luego también pues el alcohol, porque genera un estrés metabólico y demás. Es decir, que bueno, más o menos son cosas relativamente sencillas, ¿vale? Pues el alcohol hace que se vuelva loco el hombre lobo, el fármaco inductor hace que se vuelva loco el hombre lobo y demás cosas. Vamos a ver cómo se preguntaron las porfirias sin manifestaciones cutáneas en el MIR. Entonces nos ponían en el MIR 2019 a un paciente de 30 años que acudía a urgencias por un cuadro de dolor abdominal acompañado de parestesias en extremidades. Estas dos líneas ya nos permiten resumir las manifestaciones sistémicas que tienen estos pacientes, que se suelen caracterizar por tener tres pilares, que son, primero, manifestaciones psicológicas y psiquiátricas, es decir, el hombre lobo, generalmente pues suelen tener depresión o psicosis,
Luego, por otro lado, suelen tener manifestaciones neurológicas, generalmente del tipo neuropatía. Y luego manifestaciones abdominales, que generalmente suele ser como un dolor abdominal recurrente, es decir, como episodios de dolor abdominal más o menos moderado e intenso, en los cuales se hacen estudios para descartar organicidad, estudios básicos, y como nadie piensa en las porfirinas, pues nadie se le ocurre esta enfermedad y por lo tanto diagnosticar al paciente. Entonces nos dicen que la exploración física está agitado, ¿vale? Es decir, manifestación psiquiátrica, con una presión arterial bastante alta de 185-100 y 120, pues a lo mejor es algo reactivo a ese cuadro de ansiedad. Se recoge una muestra de orina y se añade un par de gotas, bueno, esta es la fricada, pues para ver que se presenta fluorescencia a nivel de la orina, ¿vale? Ante la sospecha clínica y en espera de la confirmación diagnóstica, nos preguntaron cuál era el tratamiento. Esto es muy sencillo, ¿vale? No hay que saberse cosas bioquímicas ni nada. Recuerdo al grupo hemo, pues ya está, ya sabéis que los brotes agudos de porfiria aguda intermitente y de déficit de ala-sintetasa, pues un poco el antídoto sería este. Y luego después tendríamos la pregunta MIR 2023, es decir, mucho más reciente, en la cual nos hablaban de una mujer de 24 años que fue intervenida con un cuadro bastante larvado. Hablaban de una mujer de 24 años que fue intervenida de endometriosis un año antes por presentar episodios de dolor abdominal intenso y que a pesar de haberlo operado todavía seguía con las manifestaciones. Y a pesar de la intervención, pues no había experimentado ningún tipo de mejoría. Luego, posteriormente, lo que iban comentando es que se le habían realizado análisis en los cuales los anticuerpos antinucleares para descartar autoinmunidad y el factor reumatoide habían resultado negativos. En la bioquímica se había observado un sodio de 132, bastante anodino, y una ALT, pues así, en el límite superior de la normalidad, pero nada relevante. Las pruebas de imagen habían resultado normales, y hace poco la habían diagnosticado de trastorno psiquiátrico, depresión y de dolor fibromialgia. Y el tratamiento seguía exactamente igual. En este caso, pues veis, al final era la 2, es decir, manifestaciones muy larvadas. Esta pregunta se podía acertar fácilmente por descarte, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque el estudio del gen MCV es el de la fiebre mediterránea familiar. En ningún momento del enunciado me especificaban que la paciente presentara fiebre y por lo tanto, si no lo dicen en el enunciado, es que no lo tiene, así que la podía descartar. Después, la tercera opción de anticuerpos antimitocondriales en sangre no podía ser, porque eso es sugerente de colangitis biliar primaria y ya nos habían especificado aquí que el perfil colestásico era normal. Y luego, finalmente, tenemos la calprotectina en heces, la cual nos indicaría a lo mejor la existencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero aquí lo que nos está indicando es que la paciente tiene un dolor abdominal recurrente, pero en ningún momento en el enunciado nos hablan de diarreas frecuentes con productos patológicos en las heces. Bueno, después de haber explicado ya de manera bastante desarrollada las porfirias, que con eso vais más que de sobra preparados para el MIR, pasaremos a hablar de las manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus. Ya sabéis que la diabetes mellitus es una enfermedad tremendamente prevalente en nuestro medio y que hay fundamentalmente dos grandes grupos, la tipo 1, insulino dependiente, autoinmune, y la tipo 2, no insulino dependiente, secundaria a un incremento en la resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo son las manifestaciones cutáneas a nivel de la piel? Pues son tremendamente variadas. ¿Por qué? Porque a nivel de la piel, la diabetes, sobre todo, produce manifestaciones de dos tipos. Primero, puede producir de tipo inflamatorio, por el estrés metabólico, y segundo, puede producir una microangiopatía. Igual que la produce a nivel del riñón y a nivel de la retina, también lo puede producir a nivel de la piel. Así que vamos a ver cuáles serían esas manifestaciones. La manifestación cutánea de la diabetes más frecuente es la que vemos en la imagen de la izquierda, que es lo que se conoce como dermopatía diabética. Estos pacientes generalmente suelen presentar una serie de máculas y de manchas atróficas hiperpigmentadas de un color grisáceo marrón que aparecen en la cara anterior de las piernas y que generalmente suelen estar desencadenadas por traumatismos. En este caso se ve muy bien cómo están localizadas en la cara anterior de las piernas, son discretamente atróficas y con este color. Se distinguen muy bien de las de la insuficiencia venosa, porque en la insuficiencia venosa también hay hemosiderosis, pero aparece más en porciones inferiores de las piernas y se suelen acompañar de edema, que en este caso pues el paciente no lo presenta.
Luego después tendríamos la úlcera diabética. Entonces, la úlcera diabética se produce fundamentalmente por dos grandes trastornos fisiopatológicos, que son la neuropatía y la microangiopatía. Es decir, que tienen una propiocepción reducida y además un aporte vascular bastante disminuido. ¿Cuál es la historia natural del pie diabético? Pues es muy fácil de entender. Primero, el paciente lo que desarrolla es una neuropatía, de tal manera que hay una reducción en la nocicepción, es decir, y en la propiocepción, de tal manera que el paciente pierde sensibilidad a nivel de la planta del pie. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que al final, como sus nervios funcionan mal, no son capaces de posicionar adecuadamente el pie a la hora de deambular y de estar de pie, y apoyan de manera anómala en un determinado punto. Como hay un apoyo anómalo, se produce la generación de un callo en la zona sometida a presión. Al igual que me sale a mí un callo por escribir demasiado con el boli, me puede salir también un callo a nivel de la planta del pie por apoyar de manera anómala de manera repetida. ¿Y esto por qué sucede también? Pues que como el paciente pierde sensibilidad, no le duele y por lo tanto no se da cuenta. El problema de este paciente es que no solo tiene una neuropatía, sino también tiene una microangiopatía. De tal manera que al mínimo roce se le hace una herida y como tiene un aporte vascular muy reducido, no cura. No cura, esto empieza a colonizarse por microorganismos porque es una zona también bastante expuesta a humedad porque ya utilizamos calzado cerrado y esto al final acaba haciendo que se produzca la aparición de una úlcera neuropática. ¿Cómo diagnostico yo fácilmente las úlceras neuropáticas, sean por diabetes mellitus o por otra causa? Ojo, porque esto es para MIR porque es patognomónico. Y es, primero, que aparezca en una prominencia ósea. Y segundo, lo más importante, es que veis que la úlcera se encuentra rodeada por un área hiperqueratósica. ¿Qué es esto? El callo original que había antes de la úlcera. Cuando yo veo a un paciente con una úlcera neuropática, ¿cómo puedo saber si es diabética o no? Pues clínicamente no lo voy a poder saber, le tendré que hacer una analítica para confirmar que tiene o no una diabetes, ¿vale? Y luego tendríamos una manifestación bastante curiosa de la diabetes que se llama la dermopatía diabética ampollosa. En este caso, el cuadro es bastante característico. Suelen ser pacientes con una diabetes generalmente de tipo 1, insulino dependiente, en los cuales, después de una bipedestación prolongada, empiezan a aparecerles ampollas de contenido tenso a nivel de los miembros inferiores. Bastante característico es que no tienen base inflamatoria y que suelen alcanzar grandes tamaños, porque son ampollas tensas, es decir, tienen toda la epidermis cubriéndolo y por lo tanto ofrece mucha resistencia mecánica a hincharse y se puede llenar mucho antes de finalmente romperse. La dermopatía diabética ampollosa no tiene ningún tratamiento, ¿vale? Pues es simplemente evitar los factores predisponentes y ya está. Luego, después de esto, tendríamos más manifestaciones cutáneas asociadas a la diabetes mellitus. En primer lugar, tendríamos la necrobiosis lipoídica. Esto sí que es de concepto MIR y por lo tanto lo tenemos que saber bien. Tenemos que sospechar una necrobiosis lipoídica ante toda placa anaranjada que aparezca en la cara anterior de la pierna y que sea una placa anaranjada que además tenga tendencia a la atrofia. Los pacientes con necrobiosis lipoídica, ojo, cuidado, porque a veces no tienen diabetes mellitus en el momento del diagnóstico, sino que lo van desarrollando a lo largo de la historia natural. Esto quiere decir que si yo veo a un paciente con esta lesión específica, le hago la analítica y no tiene las alteraciones de la glucemia en ayunas, de la hemoglobina glicada o de la sobrecarga de glucosa compatibles con diabetes, no tengo que descartar el diagnóstico de necrobiosis lipoídica y de hecho le tendré que ofrecer un seguimiento para detectar precozmente la aparición de una diabetes en la evolución. La aparición es muy específica. Esta clínica es de libro, ¿vale? Y además, como suele tener atrofia, generalmente en los pacientes se les ven los vasitos de la dermis, translúcidos, las telangiectasias. En este caso, pues ya simplemente es fácil de ver. ¿Cómo lo tratas? Pues la necrobiosis lipoídica es muy complicada de tratar, porque a pesar de que les manejes adecuadamente la diabetes, la evolución es independiente, ¿vale?
Hombre, esto también hay que saber interpretarlo bien, porque no le puedes decir, pues como no da igual que te controle la diabetes, porque va a seguir yendo igual de mal. Pues hombre, no, le tienes que controlar la diabetes porque se puede morir de complicaciones en otras zonas. ¿Cómo lo tratas? Pues es imposible, ¿vale? Se han intentado un montón de tonterías con una eficacia muy reducida y por lo tanto eso no cae en el MIR. Y luego después tendríamos un trastorno inflamatorio bastante bonito y curioso que se llama granuloma anular, que fue preguntado por última vez hace unos pocos años. El granuloma anular, como su propio nombre indica, es una lesión con forma de anillo. En este caso se trata de un infiltrado por histiocitos localizados a nivel de la dermis, de tal manera que veremos una placa que está un poquito más aclarada a nivel central y que tiene unos bordes sobrelevados. A diferencia de, por ejemplo, la tiña o del lupus eritematoso subagudo o demás, no descama porque es un trastorno dérmico y por lo tanto no cursa con alteración epidérmica. Muy característico del granuloma anular es que suele aparecer a nivel de las superficies de articulaciones, ¿vale? Especialmente a nivel del dorso de las manos, pero puede aparecer en cualquier superficie articular. Y ojo, porque no solo está asociada a la diabetes mellitus, sino que también puede aparecer secundario a multitud de enfermedades autoinmunes, ¿vale? El granuloma anular es una tontería. ¿Cómo se trata todo en dermatología? Con corticoide tópico. Pues ya está, ¿vale? Y luego ya por último comentaríamos las dos últimas manifestaciones de la diabetes mellitus, que se trataría de la acantosis nigricans, como explicamos en el apartado de contacto, que cursa con hiperpigmentación y engrosamiento de la piel localizado a nivel del margen laterocervical y de las axilas. Ojo, que si es brusco, afecta a la boca o a las palmas o a las plantas, hay que pensar un sustrato paraneoplásico. Y luego tendríamos los xantomas eruptivos, que son papulitas de color amarillo, que básicamente son macrófagos cargados de colesterol, que aparecen de manera abrupta, es decir, una erupción localizada a lo largo de todo el tegumento cutáneo, ¿vale? Y luego ya después de haber explicado las manifestaciones cutáneas de las enfermedades endocrino-metabólicas, pasaríamos a hablar de las de los déficits nutricionales. En este caso, lo más importante es que habría que saber tres grandes grupos, que sería el déficit de la vitamina C, el escorbuto, el déficit de la niacina, la pelagra, y el déficit de zinc, que sería la acrodermatitis enteropática. Vamos a empezar por el déficit de vitamina C, el escorbuto. La vitamina C, ya sabéis que también se llama ácido ascórbico. Y esto, etimológicamente, lo que quiere decir es el ácido que protege del escorbuto. El escorbuto, ya sabéis que fue una enfermedad que se describió en la Edad Moderna en los marineros que pues, hacían los viajes cruzando océanos, el Pacífico y el Atlántico, y que como no tenían ingesta de cítricos, de frutas, pues empezaban a desarrollar una enfermedad muy característica. En este caso lo que sucede es que hay un colágeno anómalo. ¿Por qué? Porque la vitamina C actúa como el cofactor fundamental para la maduración del colágeno, para que se produzca la hidroxilación de residuos de prolina, se llama así, en forma bonita, pero eso no hace falta saberlo. Simplemente lo que tenemos que saber es que es fundamental para que el colágeno se ensamble de manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que no tenemos vitamina C, el colágeno empieza a disolverse y por lo tanto va a producir unas manifestaciones muy específicas. En primer lugar, como voy a tener el colágeno disuelto a nivel de la dermis, lo que sucederá es que mi piel será muy frágil y que por lo tanto me podrá aparecer cualquier tipo de petequia o de quimosis ante el mínimo traumatismo. Posteriormente lo que sucederá es que a nivel de mis dientes, como no tengo prácticamente colágeno que sustente el proceso alveolar, ese hueso mi cuerpo lo va a sacrificar y por lo tanto se me van a caer los dientes. También algo muy característico es que los pacientes suelen desarrollar pelos en forma de cola de cerdo, es decir, yo por ejemplo, pelos corporales, vello, es decir, yo por ejemplo le veo el brazo y veo que tiene mucha hiperkeratosis en torno a los pelitos y que además estos salen deformados, de forma muy rizada. Y luego también muy característico del escorbuto, aunque no aparezca aquí a nivel de la tabla, es que incluso si es muy grave se le pueden llegar a abrir las cicatrices anteriores, es decir, que un señor con 70 años que le operaran de una apendicectomía hace 50, de repente se le abra la herida del apéndice, ¿vale? El tratamiento pues es la vitamina C y ya está. Luego después pasaríamos a hablar de la pelagra. La pelagra es importante saberla porque es una de las pocas enfermedades dermatológicas que tiene un signo característico
que ha sido bautizado en honor a su descubridor español, que es el signo del collar de Casal. La pelagra se produce como consecuencia de un defecto de la niacina. La pelagra se trata de la enfermedad de las 4 Ds, ¿vale? Se trata de, primero, diarrea. Es decir, estos pacientes generalmente suelen tener manifestaciones gastrointestinales, las cuales pues, suelen tener una diarrea crónica. Después, demencia, tienen una reducción en su rendimiento cognitivo como consecuencia del efecto de la vitamina B3, y luego finalmente tendríamos dermatitis. La niacina, lo que sucede, ¿vale?, es que se trata de una vitamina que, para que lo entendamos, actúa como un fotoprotector. De tal manera que cuando falla tendremos una manifestación cutánea de irritación a nivel de la piel, sobre todo en áreas fotoexpuestas, y de ahí el collar en Casal. De hecho, pelagra, lo que significa en italiano, es como piel ácida, piel áspera, ¿vale? A esto hace referencia a la dermatitis tan característica. Y este signo, ojo, hay que sabérselo, ¿vale? Y luego ya finalmente tendríamos la acrodermatitis enteropática. En este caso se trata, es secundario a un defecto en la absorción de la en la absorción del zinc a nivel intestinal. El zinc es un cofactor fundamental para la síntesis de diferentes componentes de la epidermis, especialmente de la queratina. De tal manera que lo que sucede es que cuando no hay zinc, se necrosan las células localizadas en los estratos más superficiales de la epidermis. Y esto va a hacer que tengan dermatitis. Y esa dermatitis, de forma muy característica, se va a localizar a nivel periorificial, es decir, a lo largo de la zona del culete, y luego posteriormente le va a aparecer a lo largo de la boca y alrededor de la nariz, dándole un aspecto en cara de payaso. Clínicamente, y esto es algo muy característico a nivel del MIR, le va a aparecer cuando la madre le destete. ¿Por qué? Porque tienen como una activación residual del transportador. La leche materna es muy rica en zinc, de tal manera que mientras al niño le dé leche materna, pues el problema es que sí que más o menos tiene un transportador un poco de chichinabo, pero va a lograr aguantar y absorber la cantidad de zinc suficiente. El problema es que cuando ya se le pasa a una fórmula artificial, no tiene la cantidad suficiente de zinc y por lo tanto ya empezarán las manifestaciones cutáneas. Aparte de esta dermatitis, pues también tendrá diarrea el pobre niño, ¿vale? Porque también el epitelio intestinal se parece al de la piel y por lo tanto no se podrá generar de manera adecuada. Y luego tendrá la alopecia, porque al igual que el zinc es fundamental para la síntesis de queratina de la epidermis, también lo es en el pelo. A este niño, si se le suplementa el soporte de zinc, pues se le curarán las manifestaciones y podrá llevar a cabo una vida completamente normal. Y con esto habríamos terminado lo más importante del tema 2 para consolidación 1.